Los años 90 fueron una década rica en eventos culturales, avances tecnológicos y fenómenos sociales que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Aquí te presento algunos de los mejores recuerdos de esa época. Tecnología en los años 90. Los años 90 fueron una época de transformación radical gracias al auge de la tecnología digital. La llegada de Internet marcó el inicio de una nueva era, revolucionando la forma en que las personas trabajaban, estudiaban y socializaban. En sus primeros años, Internet estaba limitado principalmente a universidades, laboratorios de investigación y algunas corporaciones. Sin embargo, con la aparición de los primeros navegadores web como Mosaic en 1993 y Netscape Navigator en 1994, la red se volvió mucho más accesible para el público general. Estos navegadores facilitaron una interfaz gráfica intuitiva que permitió a los usuarios explorar sitios web mediante texto e imágenes, sentando las bases para la expansión de la web y el desarrollo de la primera burbuja de las .com. Además, el correo electrónico se popularizó rápidamente como una forma de comunicación ágil y directa, transformando la forma en que las personas interactuaban tanto en el ámbito profesional como personal. Con el crecimiento del uso de computadoras personales, marcas como Microsoft y Apple consolidaron su lugar en el mercado. En 1995, Microsoft lanzó Windows 95, un sistema operativo que revolucionó el entorno de las PC con una interfaz gráfica amigable y el concepto del menú de inicio. Este sistema operativo no solo facilitó el uso de las computadoras, sino que también contribuyó a su expansión en los hogares y oficinas, haciendo que las computadoras personales fueran accesibles y atractivas para personas de todas las edades. Apple, por su parte, experimentó un resurgimiento a finales de la década con el lanzamiento de la iMac en 1998, una computadora de diseño innovador que disfrutó un público joven y creativo. La popularización de las computadoras y la Internet en los años 90 preparó el terreno para la era digital en la que vivimos hoy, impulsando una revolución en la manera en que accedemos a la información y nos conectamos con el mundo. Los videojuegos también vivieron una época de oro durante los años 90, convirtiéndose en una forma de entretenimiento masiva y en una industria multimillonaria. La llegada de consolas como la Nintendo 64, la PlayStation de Sony y la Sega Genesis marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. La Nintendo 64, lanzada en 1996, trajo gráficos en 3D a una audiencia masiva, revolucionando la experiencia de juego. Su título insignia, Super Mario 64, fue un hito en el desarrollo de videojuegos en 3 dimensiones, ofreciendo una libertad de exploración sin precedentes y estableciendo estándares en el diseño de juegos de plataformas. La PlayStation de Sony, lanzada en 1994, consolidó el papel de los videojuegos como una forma de entretenimiento para adultos y adolescentes. Con títulos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Gran Turismo, la consola ofreció juegos con gráficos avanzados, tramas complejas y personajes profundos, que demostraban que los videojuegos podían contar historias tan ricas y emocionantes como las de otros medios. Final Fantasy VII, en particular, se convirtió en un fenómeno cultural que no solo capturó la atención de los fanáticos de los videojuegos, sino que también atrajo a una nueva audiencia, estableciendo el género RPG, juegos de rol, como un pilar del entretenimiento. Sega Genesis fue otra consola que dejó una marca indeleble en la industria, especialmente en los primeros años de la década. Con juegos como Sonic the Hedgehog, Sega logró una fuerte competencia contra Nintendo y expandió el mercado de los videojuegos. En el ámbito de los juegos de lucha, Street Fighter 2 y Mortal Kombat definieron el género con mecánicas de juego innovadoras y personajes memorables, además de generar polémica por sus gráficos violentos, lo cual eventualmente llevó a la creación del Sistema de Clasificación de Juegos, ESRB, en 1994. Los años 90 también fueron testigos del auge de los videojuegos para PC, con títulos como Doom, Age of Empires y StarCraft, que contribuyeron al crecimiento del juego en red y establecieron las bases para la futura industria de los eSports. Doom, 1993, en particular, popularizó el género de los shooters en primera persona y el modo multijugador, permitiendo a los jugadores competir entre sí en una red local, anticipando lo que más tarde se convertiría en el juego en línea global. En conclusión, la tecnología de los años 90 sentó las bases para la transformación digital de nuestra sociedad. Tanto el crecimiento de Internet y las computadoras personales como el desarrollo de videojuegos avanzados y accesibles moldearon una generación y prepararon el camino hacia la sociedad digital de hoy, marcando el comienzo de una era en la que la tecnología forma parte integral de la vida cotidiana. La moda en los años 90.
La moda de los años 90 destacó por su variedad de estilos únicos y por una fuerte conexión con la música y la cultura juvenil. Uno de los estilos más emblemáticos de la década fue el grunge, que nació de la escena musical de Seattle y se popularizó globalmente gracias a bandas como Nirvana y Pearl Jam. Este estilo se caracterizaba por una apariencia despreocupada y rebelde, con el uso de camisas de franela, jeans rotos, camisetas oversize y chaquetas de mezclilla. El grunge simbolizaba la actitud antimoda y se convirtió en un estilo icónico que definió a una generación. Este look desaliñado y cómodo reflejaba el espíritu de la juventud de la época, que buscaba desafiar las normas establecidas y expresar su descontento con las expectativas sociales. Los jeans de tiro alto y los pantalones baggy también fueron un must en la moda de los 90. Tanto hombres como mujeres adoptaron los jeans de tiro alto, y se convirtieron en una prenda básica que se combinaba con camisetas ajustadas, tops cortos y suéteres anchos. Este tipo de prenda destacaba por su comodidad y estilo relajado, mientras que los pantalones baggy, inspirados en el estilo urbano y el hip hop, ofrecían un look informal que ganaba popularidad entre los jóvenes. La influencia de íconos de la música como Madonna y grupos como TLC también fue determinante en la moda. Madonna continuó su reinado como un referente de estilo con sus looks atrevidos y versátiles que iban desde ropa interior visible y lencería hasta el uso de chaquetas de cuero y sombreros cowboy. Su imagen en los 90 era provocativa y sofisticada, inspirando a muchos a experimentar con la moda. Por otro lado, TLC popularizó el estilo chic urbano con sus atuendos deportivos, sombreros de pescador y accesorios grandes, un look que combinaba elementos masculinos y femeninos en una estética audaz y colorida. En los 90, el calzado se convirtió en una parte fundamental de la moda, reflejando tanto el estilo deportivo como la influencia de la cultura alternativa. Las zapatillas deportivas fueron una declaración de moda en sí mismas, especialmente las marcas como Nike y Adidas, que comenzaron a lanzar modelos icónicos que se convirtieron en objetos de deseo. Las Nike Air Max, por ejemplo, con su diseño innovador y cámara de aire visible, se popularizaron enormemente, mientras que las Adidas Superstar y las Converse Chuck Taylor se convirtieron en emblemas de estilo juvenil y urbano. Este auge de las zapatillas deportivas consolidó el athleisure como un estilo que fusionaba la moda deportiva con la moda cotidiana. Otra prenda esencial de la época fueron las botas Dr. Martens, que simbolizaban el espíritu de rebeldía y estaban especialmente ligadas al movimiento grunge y la estética punk. Con su estilo resistente, suela gruesa y apariencia robusta, estas botas fueron adoptadas por músicos, jóvenes y fanáticos de la moda alternativa. Las Dr. Martens no solo se convirtieron en un icono de moda, sino que también representaban una declaración de individualidad y resistencia frente a las tendencias más convencionales. Los accesorios también tuvieron un papel destacado en la moda de los 90, especialmente los chokes, los collares ajustados al cuello que se usaban tanto en estilo de cuero, terciopelo o incluso en formas de tatuaje elástico que evocaban un toque gótico y alternativo. Otro accesorio muy popular fueron los scrunchies o bandas elásticas de tela para el cabello, que solían ser de colores brillantes y texturas variadas y que complementaban los peinados altos y desenfadados. Las gafas de sol de estilo retro y las mochilas de nylon también se convirtieron en accesorios esenciales para completar el look de los años 90, reflejando el enfoque práctico y a la vez estilizado de la época. Los lentes pequeños y de formas inusuales, así como las mochilas compactas, se usaban en todo tipo de atuendos, desde ropa deportiva hasta looks más formales. En conclusión, la moda de los años 90 fue una expresión de la cultura juvenil y de la individualidad. Desde el estilo grunge hasta el chic urbano inspirado en el hip hop, los jóvenes de la época encontraron en la moda una forma de expresarse y desafiar las normas, mientras que el calzado y los accesorios jugaron un rol fundamental en la definición de los looks. La influencia de esta década aún se siente en la moda actual, con muchas de sus tendencias icónicas volviendo a popularizarse y reflejando la atemporalidad de su estilo. Eventos históricos en los años 90. Aunque el muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, sus efectos más profundos se sintieron a lo largo de los años 90. La reunificación de Alemania en 1990 no solo fue un hito histórico para el país, sino también para toda Europa y el mundo. La desaparición de la barrera física y simbólica que dividió Berlín durante casi 3 décadas fue un símbolo del fin de la Guerra Fría y de la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este. Con la reunificación, se vivió un proceso de reconstrucción y ajuste político, económico y social, que implicó una transición a una economía de mercado en el este y la unificación de dos sistemas muy diferentes.
También dio inicio a una nueva era de integración y cooperación europea, que llevó a la creación de la Unión Europea y a la introducción del euro en 1999 como moneda única. La caída del muro también desencadenó una serie de movimientos en otros países de Europa del Este, donde varios regímenes comunistas comenzaron a colapsar. Países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia vivieron revoluciones pacíficas y se embarcaron en procesos de democratización y reforma económica. Este cambio fue tan significativo que a menudo se le conoce como la ola democrática de los 90 y marcó el comienzo de un mundo más globalizado e interconectado. La disolución de la Unión Soviética en 1991 fue otro acontecimiento trascendental que reconfiguró el orden mundial y dejó a los Estados Unidos como la única superpotencia global, desencadenando un nuevo equilibrio de poder en el que se intensificaron los procesos de globalización y los acuerdos económicos internacionales. Durante los años 90, los movimientos por los derechos LGBTQE y el feminismo ganaron visibilidad y alcanzaron importantes avances en todo el mundo. En muchos países, el movimiento LGBTQI luchó activamente por la despenalización de la homosexualidad, la protección contra la discriminación y el derecho a la igualdad. En Estados Unidos, por ejemplo, el activismo se intensificó en respuesta a la crisis del VIH-Sida, lo que permitió una mayor concientización sobre la comunidad LGBTQ y sus derechos. Organizaciones como ACT UP, ICE Coalition to Unleash Power, lideraron protestas y campañas para exigir tratamiento médico adecuado y políticas inclusivas, logrando visibilizar la necesidad de un cambio en la percepción y tratamiento de la comunidad LGBTQ y en la sociedad. A finales de la década, algunos países empezaron a reconocer legalmente las uniones entre personas del mismo sexo, estableciendo los primeros pasos hacia la igualdad de derechos. El feminismo también experimentó un resurgimiento en los años 90, a veces conocido como la tercera ola del feminismo. Este movimiento puso énfasis en la diversidad y buscó incluir las voces de mujeres de diferentes razas, etnias, clases y orientaciones sexuales, ampliando la lucha feminista más allá de los temas tradicionales como el derecho al voto y el acceso al trabajo. El enfoque se centró en temas como la igualdad de oportunidades, el empoderamiento económico, la representación en los medios y el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo. En los Estados Unidos y otros países occidentales, el movimiento promovió cambios legislativos y generó conciencia sobre problemas como el acoso sexual, el abuso doméstico y la discriminación en el lugar de trabajo. A nivel internacional, la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 representó un hito importante para el movimiento feminista global. Con representantes de casi todos los países del mundo, este evento abordó temas como los derechos reproductivos, la participación política y el acceso a la educación, sentando las bases para los avances en políticas de igualdad de género en muchos países. El lema «Los derechos de las mujeres son derechos humanos» surgió como una poderosa declaración que sigue resonando en los movimientos por la igualdad de género hasta hoy. Otros cambios sociopolíticos. Además de los avances en derechos civiles, la década de los 90 estuvo marcada por una serie de acuerdos de paz y la resolución de conflictos. En Sudáfrica, por ejemplo, se puso fin al apartheid, un sistema de segregación racial que había dominado el país durante décadas. Tras años de presión internacional y protestas internas, en 1994 Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica, marcando el comienzo de una nueva era de reconciliación y democracia en el país. Este evento fue un símbolo de esperanza y cambio social en todo el mundo, inspirando movimientos por los derechos humanos y la igualdad racial en otros lugares. En Medio Oriente, los intentos de paz entre Israel y Palestina cobraron relevancia con la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, aunque el conflicto persistió en las décadas siguientes. Otros acuerdos de paz, como el de Irlanda del Norte en 1998, Acuerdo de Viernes Santo, pusieron fin a décadas de violencia y conflictos sectarios en la región. Estos tratados de paz reflejaron un clima de cooperación global y esperanza de un futuro más estable y pacífico. En resumen, los años 90 fueron una década de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría reconfiguraron el mapa geopolítico y los movimientos sociales, como los de derechos LGBTQE y el feminismo, promovieron una nueva conciencia de derechos humanos y justicia social. Fue una década que consolidó muchas de las libertades y derechos que hoy consideramos fundamentales y sentó las bases para el activismo y los cambios sociales del siglo XXI. Espero que estés disfrutando con todos estos recuerdos. Si quieres aprender más, descubrir cosas increíbles y acompañarme en este viaje,
Asegúrate de suscribirte al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te inspire y te entretenga. Además, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias, tu apoyo es lo que hace esto posible.